De una ciudad que era colonial y conservadora, comenzamos a crecer, dada la afluencia de productos que venían de nuestros puertos fluviales y marítimos. Comienzan las primeras obras de infraestructura. Se proyectan las vías como la Séptima, la Avenida Caracas, que es una idea del arquitecto austriaco Karl Brunner. Se mueve el ferrocarril que había por la Caracas, se mueve a la 30, y de ahí se comienzan a propiciar construcciones que van hacia el norte de la ciudad. Se hace la autopista hasta la 170, se mejora la calle 13 y comienza la construcción de casas tradicionales que ahora se ven en los sectores que conocemos como Teusaquillo. Originalmente el barrio estaba compuesto por varias haciendas: la hacienda La Soledad, la hacienda La Magdalena, y estas haciendas fueron las que después se convirtieron en barrios. Sin embargo, en este proceso tenemos que ver por qué se construyó el barrio como está. Si nos damos cuenta, hacia el sur tenemos la calle 26, que en ese tiempo todavía no existía. Estamos hablando de los años 30, y lo que sí existía desde mucho antes era el cementerio central. Entonces, urbanísticamente, si uno analiza todas las manzanas que comienzan en Teusaquillo, las primeras manzanas comienzan de sur a norte. Todas son alargadas de sur a norte. Pero para dividir el barrio del cementerio central, hacen una manzana que va de oriente a occidente. Y ese es el comienzo de este barrio en el Parque Armenia. Entonces así cierran esa parte y comienzan la construcción hacia el norte. Si nos damos cuenta, el nuevo barrio Teusaquillo tiene unas características muy diferentes al barrio colonial que teníamos antes, conocido como La Candelaria. Plaza Teusaquillo o Plaza O'Higgins. Bernardo O'Higgins fue el primer presidente del Estado chileno. Junto con las tropas de San Martín, cruzaron los Andes y sellaron definitivamente la independencia de Chile. O'Higgins dirigió los primeros pasos de Chile independiente. La sede de la Casa España, ubicada en la calle 35 con carrera 16, es un reconocido restaurante abierto al público. Su público, además de la población española, son políticos, entre ellos expresidentes como el caso de Carlos Lleras Camargo, que vienen a disfrutar de la comida española como la paella, chipirones en su tinta o un buen jamón serrano. Mi padre, Manuel Mayol, nacido en Barcelona, migró directamente a Saldaña, Tolima, a cultivar arroz y nunca tuvo ningún tipo de contacto con esta casa. Contrario a esto, mis suegros, de apellido Temprano, ambos nacidos en España, inmigrantes en Colombia, fue un lugar que frecuentaban para mantener contacto con su cultura y coterráneos. Allí se juntaban los oriundos de España y los españoles casados con nacionales colombianos. Allí se celebraba el Día de la Madre, la cena de 25 de diciembre y el tradicional 6 de enero, Día de los Reyes Magos. Carolina Temprano, española de casa pero nacida en Bogotá, su familia me invitaba los domingos a almorzar en el restaurante. Allí, con sus hermanos, jugábamos ping-pong o billar, mientras que Carolina asistía a clases de sevillanas. El último evento al que pude asistir fue el partido de la final mundial de fútbol, donde España salió campeón. Fue un evento donde mis hijos pudieron vivir un poco de la cultura española. Según Menchu, la creadora del teatro español, cuenta con orgullo como el expresidente Lleras cambió una obra de Lelutiers por ir a verles a la Casa España.
Continuando con nuestro recorrido, llegamos a la calle 37 con carrera 15. Este sector de Teusaquillo, en la esquina, se encuentra hoy en día la sede de Colfuturo. Esta casa fue la vivienda del expresidente Laureano Gómez, un diseño del arquitecto Nassi, de nombre Nassi. Laureano Gómez, que asumió la presidencia entre 1950 y 1951, aunque era electo hasta 1954, llegó al poder por ser el único candidato a la presidencia. Bastante polémico el carácter del señor Laureano Gómez, ya que se considera un líder radical, admirador del nazismo y el franquismo. Como en 1951, a raíz de un síncope cardíaco, tuvo que ceder el poder a Roberto Arbeláez. En 1953 retornó al poder, pero duró unas pocas horas, ya que Rojas Pinilla lo derrocó por medio de un golpe militar. Ese día se conoce como el día en que Colombia tuvo 3 presidentes. Tuvo a Laureano Gómez como el presidente electo, a Roberto Urdaneta como el presidente que lo estaba reemplazando y a Gustavo Rojas Pinilla como el presidente que ha tomado el poder por medio del golpe militar. Fundó el periódico El Siglo, el cual lo utilizó como trampolín para criticar a los gobiernos del momento. Fundó también el Banco Popular, organizó Ecopetrol, construyó el ferrocarril del Magdalena, 12 oleoductos, 3.000 kilómetros de carreteras y envió un batallón a la Guerra de Corea. Según la base de datos de la registraduría, es el ciudadano con la cédula número 1. El 13 de julio de 1965, en su residencia en la carrera 15 con calle 38, a las 2:10 de la tarde, fallece Laureano Gómez a la edad de 76 años. Sobre su fallecimiento, Gómez escribió: recomendaciones para mi familia y mis amigos en caso de mi fallecimiento. Los avisos de difusión deben incluir la solicitud de que no se envíe ninguna clase de corona. Los servicios religiosos serán en la iglesia parroquial o en la capilla del cementerio. Deben limitarse a lo estrictamente litúrgico, sin música ni canto. No se tolerarán cámaras ardientes ni en edificios públicos ni en privados. No se tolerarán funerales costeados por el erario. No habrá discursos. El periódico El Siglo se limitará a un relato periodístico sin ninguna clase de juicio ni elogio. El cadáver se debe depositar en una bóveda común. Y efectivamente el cadáver del señor Laureano Gómez se encuentra en el cementerio central en una bóveda común. Son los tiempos de quema, el tiempo, el espectador, las casas de Alfonso López y Carlos Lleras Restrepo. El general Rojas Pinilla aparece y sin necesidad de derramar sangre toma el poder. Una revuelta en la Universidad Nacional donde matan al estudiante Uriel Gutiérrez. De esta revuelta comienza una marcha hacia el centro, con tan mala fortuna que el Batallón Colombia dispara y mata a 13 estudiantes. Una nueva violencia comienza. Durante su gobierno construye infraestructuras muy importantes, dado que él era ingeniero civil. Teníamos el aeropuerto internacional, el hospital militar, la calle 26, el centro administrativo nacional, donde iban a funcionar todos los ministerios.
En el 57 se le otorga el voto a las mujeres, quita el porte libre de armas y crea los salvoconductos. Sin embargo, dos cosas acaban con su popularidad. Uno, para construir todas las grandes obras de minería que tenía planeadas, comienza a hacer una importación de dinamita. Y en Cali, parquea 7 camiones cargados con más de 42 toneladas de dinamita en el centro de la ciudad. Estas explotan, arrasando con 41 manzanas alrededor y genera un temblor de 4.3 en la escala de Richter. Por último, la famosa masacre de la Plaza de Toros, donde ocurre un insuceso. El fin de semana anterior habían abucheado a su hija María Eugenia. Entonces, al siguiente fin de semana vuelve a pasar lo mismo. Sin embargo, parece que el general había colocado personas a su mando en cada una de las tribunas. Todos los que estaban abucheando comenzaron a ser lanzados por el borde de la Plaza de Toros, golpeados con manoplas y cachiporras. Se calcula que entre 9 a 37 personas fueron asesinadas ese día, pero la gente dice que eran más. Sin embargo, los medios le pertenecían al general y no hubo muchas noticias confiables. En el 70 se vuelve a presentar a elecciones presidenciales contra el candidato Misael Pastrana Borrero. Sin embargo, ese 19 de abril, mágicamente cuando va ganando y hay un empate, se va la luz y termina perdiendo. Esto crea una nueva violencia en el país y se crea el movimiento guerrillero M-19, que va a ser paralelo al movimiento ANAP, que era el partido de Rojas Pinilla. Por el barrio de los Presidentes, ahora llegamos a la Casa Museo de Jorge Eliezer Gaitán Ayala, líder político colombiano que se dedicó fervientemente a la lucha por la reivindicación del pueblo y contra las clases dominantes que engañaban a los ciudadanos con una fachada de bipartidismo de unidad nacional. Nació el 23 de enero de 1903, aunque es importante aclarar que el año de nacimiento, como otros datos de su vida, son difíciles de establecer, ya que existen documentos con fechas de nacimiento diferentes. También hay incluso controversias sobre el lugar de nacimiento. Algunos dicen que nació en Bogotá y otros historiadores dicen que fue en el municipio de Coconobá, ambos situados en el departamento de Cundinamarca. Fue hijo mayor de Eliezer Gaitán Otálora, liberal radical que se dedicaba a la venta de libros usados, y de Manuela Ayala, quien fue maestra de escuela. Ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y se graduó con la tesis sobre ideas socialistas en Colombia. Lideró las protestas contra la corrupción administrativa y visitó la zona bananera, donde investigó los sucesos de la masacre de los trabajadores de la empresa norteamericana United Fruit Company. Gaitán tuvo uno de los mayores triunfos como penalista el día de su asesinato, logrando la absolución del teniente Jesús Cortés, acusado por la muerte de un periodista. Para la tarde del 9 de abril, Gaitán tenía una cita para recibir a un grupo de estudiantes internacionales, en el que se encontraba Fidel Castro. Fidel Castro se encontraba al margen de la conferencia panamericana en la que participaba el general Marshall, impulsor del plan que lleva su mismo nombre para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Juan Roa
fue la persona acusada del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Se dice que le dio 3 tiros por la espalda a la hora que salía de su oficina hacia la cita con Fidel Castro. Fue llevado a la clínica central donde murió a las 2 de la tarde. A raíz del asesinato del líder popular se suscitaron enfrentamientos entre partidos liberales y conservadores. Las fuertes manifestaciones y la represión policial dejan al menos 3.000 fallecidos y más de 140 instituciones destruidas, la gran mayoría de ellas en Bogotá. La policía y el ejército se dividió en 2 bandos, los que querían detener a la turba y los que querían hacer parte de la revolución. Bernardo, ¿me escucha? Las escaleras, cuidado con las escaleras, van subiendo. Bernardo, algo está pasando en el centro, ¿me escuchas? No, se devolvieron. Oiga, no. Gaitán. Gaitán vive. He dejado a mi hija Gloria a cargo de rescatar mi memoria. No se desharán de mí fácilmente. Quedo atento de lo que hagan en mi casa. Sobre Luis Mariano Ospina Pérez, quien también vivió acá y fue presidente entre 1946 y 1950. Durante su mandato hubo una fuerte restricción a las reuniones públicas y se implementó la censura a la prensa y a la radiodifusión. En cuanto a infraestructura, fue la creación del Consejo Nacional de Vías de Comunicación y del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales. Bajo el nombre de Empresa Siderúrgica Nacional de Paz del Río, se inició la explotación de las minas de hierro y carbón en Boyacá. Él no podía hablar fuerte, pues desde muy pequeño en la finca cafetera de su padre se atragantó con una semilla de café, la cual rasgó las cuerdas vocales, lo que lo dejó para siempre con una voz bastante apagada. También hay que recordar que habíamos dicho que era el socio fundador de la compañía Ospina Constructores, pero en el periodo de su presidencia, en los 4 años de presidencia, esta compañía tuvo un receso. Fue sobrino del general y expresidente Pedro Nel Ospina. Ambos fueron ingenieros civiles. Sin embargo, Mariano Ospina Pérez tuvo una fuerte tendencia hacia la política. En 1914 regresó a Colombia, ya que había viajado a estudiar a la Universidad de Luciana, y fue el comienzo también de la Primera Guerra Mundial. Después de un breve periodo de descanso, inició el contacto con los políticos conservadores antioqueños del momento, y ahí prácticamente fue donde empezó su carrera política. Sí, la situación es muy preocupante. Allá en el centro, como que ya hablo con todos. Carlos, ¿me escucha? Carlos, ¿me escucha? Sí, desde aquí yo alcanzaba a ver un poco de humo. En esta experiencia
queríamos que ustedes conocieran a Teusaquillo, el barrio de los presidentes. Toda la historia de mediados del siglo XX, todas las decisiones políticas que hubo en esa época se centran aquí. No solamente eran sus viviendas, no solamente eran sus refugios, sino eran un reflejo de lo que ellos eran en la sociedad. Toda la historia política, las relaciones, el cambio más grande que hubo en Bogotá se dio en Teusaquillo. Los presidentes y los candidatos presidenciales más importantes estuvieron aquí. Queremos despedirnos e invitarlos a que respondan el test y la encuesta de satisfacción. Les recuerdo que Gaitán vive. Hasta siempre. Teusaquillo, el barrio de los presidentes.